Y bienvenidos de nuevo al curso de lectores profesionales. Hoy tenemos la cuarta clase. No sé si recuerdan que yo les había dicho que en la clase anterior que íbamos a unir la cuarta y la quinta. Bueno, finalmente decidimos que no, que lo vamos a dejar tal cual lo teníamos previsto, es decir, que el domingo que viene haríamos la quinta clase, la última. Y adicional a ello, tendríamos un sexto domingo que sería una suerte de taller final, donde vamos a ver el tema de bueno, de cómo van a ser las pasantías, que seguro van a tener muchas dudas y van a querer preguntar sobre eso, sobre la evaluación del final del curso y quizás tocar algunos detalles que se queden pendientes, dudas sobre el curso general, etcétera, hacer una suerte de resumen en este taller final. Y de todas maneras, todas las dudas que a ustedes les quede de clases anteriores, ustedes me pueden decir, me pueden escribir directamente también. Es decir, las vías para eso sobran. Y entonces en la clase de hoy vamos a estar viendo el informe de lectura literario, ¿ya? Y en la próxima clase veremos el informe de lectura comercial. ¿Por qué decidimos finalmente dejarlo así? Porque en la clase de hoy vamos a un poco que a retocar o retomar muchas de las cosas que vimos en la clase anterior. Es decir, que eso nos va a permitir reforzar el conocimiento y los elementos que estuvimos hablando en la clase anterior, sobre todo lo que tenía que ver con el análisis conceptual de las obras. Así que lo vamos a estar viendo aquí. Quienes vieron el libro, de hecho, se dan cuenta que casi se repiten determinados elementos en el capítulo que se llama el informe de lectura literario con los capítulos anteriores que hablan de los distintos tipos de análisis, ¿no? Casi la información se vuelve a repetir. Pero es importante porque trata de reforzar, uno viene a complementar y reforzar al otro, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar. Yo estoy aquí abriendo el libro al lado en la computadora. Y listo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta del taller antes de la clase anterior, alguna duda que necesite que le responda ahora, me dice. Si no, entonces comienzo directamente con la clase. Me pueden hacer con el dedo así, significa que está bien. Si no me hacen así, entonces que está mal. Muy bien, perfecto. Entonces, eh, los que han leído ya el libro del curso pudieron ver en el capítulo del informe de lectura literario que esta es la primera parte del informe de lectura. El informe de lectura profesional se compone de dos partes, la primera el literario y la segunda el comercial. El literario, obviamente, su nombre lo indica, es para ver todo lo que tiene que ver con la calidad de la obra en sí, de su contenido, mientras que el comercial va a trabajar en función de la comercialización del libro y de la parte de la promoción del libro en sí, que son dos aspectos que le interesan obviamente a las editoriales. Entonces, Ramón, si puedes apagar el micrófono para que no se confunda el, el sonido de tuyo con el mío, sería genial. No sé si me escuchas ahí. ¿No? Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les decía, tenemos dos partes en el informe, ¿ya? Y hoy vamos a estar hablando sobre la parte literaria. Y vamos a hacer un recorrido de nuevo por muchos de los elementos que vimos en la clase anterior. Así, en las clases anteriores, de hecho. Entonces, el informe de lectura, la parte literaria, se enfoca en hacer valoraciones sobre los distintos elementos a analizar de la obra, desde el punto de vista de su contenido, de su forma, etcétera. ¿Ya? Y cuando hablamos de valorar, ¿qué es lo que intentamos hacer? Lo que intentamos es conseguir tener un punto de referencia, ¿ya? Que nos sirva para luego evaluar una obra y con ese punto de referencia y esa comparación que vamos a establecer entre ese punto de referencia y la obra a evaluar, entonces van a salir los argumentos nuestros para darle un valor a esa obra, para darle un determinado reconocimiento a lo que funciona y lo que no funciona dentro de él. Entonces, básicamente valorar es eso, es
comparar una obra con determinados elementos de referencia para obtener argumentos valorativos bueno, argumentos que nos digan cuál es el valor real de esa obra. Es decir, aquí vamos a estar haciendo como si fuéramos una suerte de, digamos, de estas personas que le dan una estimación o un valor de una casa o la estimación de una obra de arte, en su valor, etcétera, es algo similar. Y estas personas, por lo general, tienen elementos de referencia que le dicen, bueno, una casa debe tener este elemento para que tenga cierto valor y hacen la comparación con la casa que se quiera promover o que se quiera vender, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo mismo pero con libros. Tenemos ciertos valores de referencia que los tomamos para entonces comparar la obra que está en cuestión y poder decir qué tan buena o qué tan mala o qué tan más o menos está esa obra. Y desde luego a partir de ahí entonces el editor que recibe esa valoración pues entonces pueda tomar una decisión en base a esos resultados. Entonces, el informe de lectura literario, su parte literaria, tiene primero un acápite que se llama Generales, otro acápite que se llama Valoración estructural, y van a ver que tiene que ver con los elementos que habíamos dado en la clase anterior, otro acápite que se llama Valoración formal, luego el resumen cuantitativo, luego la valoración conceptual y finalmente la valoración cualitativa. Fíjense que tienen el nombre de los tipos de análisis o de los tipos de lectura que estuvimos hablando en la clase anterior, ¿no? Es lo mismo. Entonces aquí los utilizamos como acápites o como capítulos dentro de la parte literaria del informe. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Y si tienen alguna duda, fíjense, es importante que cualquier duda que le surja, en este caso me avise, porque luego entonces cuando ustedes se enfrenten a redactar el informe, de hecho le van a salir muchas dudas también en ese momento y es totalmente comprensible, pero desde luego si ahora las pueden solucionar, solventar conmigo que estoy al frente, mucho mejor, ¿ya? Entonces, en la parte general es más bien para dar la identidad de la obra, un poco para saber frente a qué estamos. Como está escrito en el libro, lo primero es el título de la obra. Y te dirán, bueno, si en el manuscrito está el título, ¿para qué poner de nuevo esto en el informe? Bueno, primero porque es la forma en que vamos a identificar el informe a quién pertenece. Y segundo, porque durante la segunda parte del informe, en la parte comercial, se va a proponer si ese título debe cambiar o no. Es decir, en algún momento vamos a decir, este título no funciona. Por lo tanto, nosotros proponemos algo mejor o no tenemos una propuesta concreta, pero sí aconsejamos al editor y al autor cambiarle el título, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el título original que nos llega en la obra. Luego el autor o la autora, igualmente, para identificar a quién pertenece, pero también en muchos casos, hay autores que firman con su seudónimo, por ejemplo, ¿ya? Y una de las cosas que tiene que decidir el editor, sobre todo, es si acepta, si mantiene ese seudónimo o si prefiere que el autor firme con su nombre original, ¿ya? Hay mucho debate sobre qué es lo mejor, si usar un seudónimo, si usar el nombre real, etcétera. Eso depende. De todas maneras, también eso hay que negociarlo con los autores a veces, ¿no? Porque no todo el mundo quiere mostrar su nombre real. Pero es cierto que, por ejemplo, en literatura fantástica, que es el tema que nos toca a nosotros, los autores prefieren muchas veces utilizar seudónimos, ¿ya? O utilizar sus siglas, ¿no? Las iniciales, perdón, de su nombre. Y esto ya como que se ha convertido en una suerte de norma o de axioma dentro del género, ¿verdad? Y ahí vemos en todos los casos de esos libros que todo el mundo conoce, como J.K. Rowling o como el de Tolkien, ¿no? Y así cada uno va poniendo las iniciales de su nombre o cambian el nombre completamente. Es como una suerte de estilo que, que forma parte del género en sí. Luego del título y el autor, entonces el género. Ya aquí empieza entonces el trabajo nuestro de verdad. Bueno, aquí tenemos que decir cuál es el género clásico en primer lugar. ¿Cuál es el género clásico? Bueno, en el libro están, de hecho, en el capítulo final del libro van a encontrar los géneros. Hablamos de los géneros literarios
comenzando por los géneros clásicos, que son el género épico, primero, género épico que también hoy en día lo conocemos como narrativo, luego el género dramático, ya, que todo el mundo a veces lo confunde solamente con el teatro y no es así, el género dramático tiene otros subgéneros dentro. Luego está el género lírico o la poesía, ¿verdad? Y luego tenemos el género didáctico, que a nosotros también nos interesa desde el punto de vista editorial, ¿ya? Y el género didáctico, bueno, todas esas obras que vemos como ensayos, como la oratoria, por ejemplo, está dentro del género didáctico, los libros de autoayuda que hoy en día están muy de moda, todo eso entraría dentro del género didáctico. En nuestro caso, se supone que como trabajamos con novelas de fantasía, nosotros estamos centrados en nuestro género, la familia de nuestro género clásico sería el narrativo, ¿verdad? Y dentro del narrativo está entonces la novela. De hecho, les voy a leer cuáles son los géneros narrativos que tenemos. Tenemos dentro del género narrativo la novela, el cuento, el relato, el testimonio, la fábula y la leyenda. Pues es posible que hayan otros más, una suerte de géneros menores por ahí también, pero los más importantes serían estos: la novela, el cuento, el relato, el testimonio, la fábula, que ya, bueno, la fábula está un poco ya en desuso, y la leyenda también, ¿no? Son géneros que narran, por eso hablamos de narrativa. Entonces, básicamente nosotros podríamos decir que el género con el que estamos trabajando es la novela. El género clásico nuestro que pondríamos en el informe sería novela. O pueden poner, si quieren ser más específicos, género narrativo, novela. ¿Ya? Eso ustedes lo deciden. Pero bueno, es importante decidir esto. ¿Por qué tenemos que saber si están en ese género? Bueno, primero porque si se dice que es una novela y recibimos en realidad cuentos, pues entonces ya en primer lugar esto no nos atañe a nosotros. O además, a la hora de publicarlo, tenemos entonces que asegurarle al editor, decirle, mira, esto no es una novela. El autor lo está vendiendo como una novela, pero no es una novela. ¿Ya? Y explicarle los argumentos por qué no, que eso puede ocurrir también. Luego del género clásico, entonces vamos al género temático. Ya, aquí entonces vamos a ver, tenemos que, obviamente, después de la lectura, saber qué tema aborda ese género. ¿Ya? Y generalmente podríamos decir, en el caso de nosotros, que vamos a leer novelas de fantasía, decir, bueno, el género temático aquí sería la fantasía. ¿Ya? Obviamente, cuando ustedes leen van a saber si es realmente una obra de fantasía o no. Los géneros fantásticos también los vimos ya en la primera clase, así que los invito a subir en el tiempo atrás y ver los géneros temáticos de la fantasía o subgéneros temáticos, también como quieran llamarle. Y eso le va a permitir a ustedes también saber si la obra que recibieron está dentro de la categoría que les corresponde a ustedes. ¿Ya? Entonces, si la obra no es fantástica por ninguna de sus dimensiones, le decimos al editor, mira, esto hay que pasárselo a otro lector porque esto no es novela de fantasía. O el autor pretende que lo sea, pero lamentablemente no es el caso. ¿Ya? Entonces hay que definir ese género temático. Si es posible decir el subgénero, es decir, fantasía heroica o fantasía épica o fantasía oscura o realismo mágico, mejor aún. ¿Ya? Y luego viene lo que se conoce como género nicho. ¿Ya? ¿Qué es el género nicho? Es el género más específico y que además, por lo general, toman nombres, bueno, digamos que el nombre que le quiera dar el autor o le quiera dar la sociedad en general, ya, y que no están preestablecidos, pero que son géneros que son muy específicos, ya, y lo que implica eso es que hay grupos selectos de personas que leen solo ese género, ya. Hay personas que se dedican a leer ese tipo de obras. Entonces, siguiendo con el género fantástico, podríamos decir, por ejemplo, un género nicho sería la novela fantástica de fantasía épica, por ejemplo, femenina. Y fíjense, el punto de femenina me está dando entonces el género nicho. Significa que dentro de todo el conjunto de novelas fantásticas y de fantasía épica, que hay mucho, hay un género específico que se llama fantasía épica femenina. ¿Y qué significa? Que esas son obras donde las mujeres son las heroínas, son el personaje protagónico, la que llevan o cargan la historia principal de la historia. Perdón, de la novela, marca la ronda. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Mediante la propia lectura, nos va diciendo ya específicamente de qué me está hablando la obra.
Y otra manera de obtener el género nicho es a través de la temática específica que aborda, ¿ya? Es decir, a lo mejor estamos viendo que la obra habla todo el tiempo sobre demonios. Entonces estamos viendo que es una obra fantástica, ¿ya? Quizás puede ser oscura, pero todo gira en torno a los demonios. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, el género nicho aquí serían los demonios, ¿ya? La fantasía oscura, pero enfocada en los demonios, o en los vampiros, o en los hombres lobos. Fíjense cómo la misma historia, con su temática específica, me puede dar ese género nicho. En algunos casos es más difícil que en otros definir ese género nicho, y entonces nos quedamos en el género, en el subgénero de la obra, que sería entonces novela fantástica épica, o novela fantástica de terror, o novela fantástica y ciencia ficción. Recuerden que hay un género que es mezclado. Es decir, que el subgénero podría darnos entonces hasta ahí el tope donde podemos llegar. Porque a veces hay obras que no son muy claras en el tema específico, o hay una combinación de temas que no nos permiten definir cuál sería el nicho específico de la obra. ¿Ya? Entonces, las que sí le den esa opción, ustedes entonces serían capaces de decir género nicho y llegar hasta ahí. Sí, adelante, Nati. Una pregunta. Este, por ejemplo, la obra de, ay, se me olvidó el nombre del escritor, pero hicieron una película, se llama Miss Peregrine y los niños peculiares. Eh, de ahí hicieron una película, pero es de tres, es una saga de tres Sí. libros. ¿Esa dónde entraría? Esa obra. Esta, bueno, yo esta no la conozco. ¿Me puedes decir un poco de qué va? Porque a lo mejor, porque si no, no te podría decir. Ok, este, la historia se trata sobre niños que tienen poderes especiales. No sé, por ejemplo, hay una niña que tiene mucha fuerza, otra niña que hace crecer los vegetales y ese tipo de cosas. Este, Vale, una niña que es tan ligera que tiene que usar unas botas metálicas para mantenerse en el piso y poder caminar. Y vale, así, la, la señorita Peregrine es la que se encarga de cuidarlos, como si fuera su mentora, pero ella vale, también tiene poderes. Entonces, el escritor, que ahorita no recuerdo su nombre, este, hizo tres libros, o sea, está hecha en tres partes, y cada muy una bien. va con la historia, cómo se va viviendo, y pues lo va uno metiendo en el mundo de esas personas que les llama peculiares, que se supone que están entre nosotros porque mezcla la realidad con la fantasía. Habla de cómo es que ellos tienen que viajar a través de pues de toda la ciudad para poder escapar porque los están persiguiendo, etcétera. Pero Ramson Riggs se llama el escritor. Vale. Y la obra se llama, me decías? Este, bueno, la primera creo que sí se llama Miss Peregrine y los niños peculiares. Ya después los otros dos libros tienen nombres diferentes, pero es la continuación de Vale. esa. Entonces, no Bueno, sé, esa quizás aquí en la, tendría que verla, ¿no? Tendría usted que verla para decirme. claro. Pero bueno, por lo que me dices, entonces, como ves, la historia se enfoca en los niños, ¿ya? Supongo, y obviamente en sus poderes sobrenaturales. Entonces, quizás nosotros podríamos, fíjense, nosotros también podemos hasta bautizar el género, ¿ya? Eso no significa, y no es un problema para nada, no significa que sea un error o algo así, simplemente que nosotros, si no existe ya una definición anterior, quizás nosotros darle nuestra propia definición un poco para separar la obra del resto, porque ya esta es una obra en particular que trata sobre niños con poderes, ¿no? No es la típica historia de magos, gente adulta, etcétera. Ya esta es una obra muy específica. Por lo tanto, eso quizás podríamos decir que es una novela fantástica. No sé si será, habría que ver cuál es el género temático en general dentro de la fantasía, pero además de su género, digamos que es
fantasía épica, el subgénero, el género nicho sería entonces de niños, ¿no? Entonces ya ahí lo estaríamos encerrando en una categoría especial, porque además, y este es el punto de por qué es tan importante, porque ese género, al nosotros definir esa obra como fantasía épica de niños, ya significa que, por ejemplo, los padres que quieran comprar obras para niños que tengan que ver con fantasía y vean que este es el género específico, van a decir, ah, bueno, esto está creado para este público, para mi niño, ¿ya? O una chica que esté leyendo o que esté buscando literatura y vea de momento novela fantástica de fantasía épica femenina, va a decir, wow, esto me voy a sentir identificado porque además es una mujer la protagonista. Y así, y esta es la importancia del género nicho, ¿ya? Entonces ustedes, y gracias por la pregunta, Nati, pueden definir ustedes mismos, dependiendo de las características que ven, pueden darle el nombre a ese género, a menos que ustedes digan, bueno, voy a buscar, investigar y a lo mejor en Google le aparece un nombre, ¿ya? Si aparece, bueno, genial. Pero si no, ustedes mismos podrían definirlo, ¿ya? E incluso después en el debate con el editor, a lo mejor el editor le da hasta un mejor nombre. Eso no importa. Lo importante es poder definir lo más específico posible la obra y la temática en sí es la que generalmente nos da ese género nicho, ¿ya? Esa temática de la historia o sobre quién está enfocada la historia o sobre qué tema gira, ¿ya? Entonces, de una pudimos matar varios pájaros. Explicamos qué era el género nicho y al mismo tiempo el porqué, la importancia que tiene, ¿ya? Porque esto nos permite saber entonces a qué público vamos a direccionar esa obra luego y a la persona que le corresponde hacer luego la parte comercial del informe, le va a interesar mucho esto, ¿ya? Entonces, ya vimos hasta aquí el título, el autor, el género clásico, el temático, ¿ya? Que también puede tener subtema, ¿ya? Y el género nicho. Luego entonces viene un resumen sintético de la trama o contenido. Y se dice que máximo 15 líneas. Esto es decir, hacer como una suerte de resumen, grosso modo, sobre qué trata la obra. Lo que acabó de hacer Nati ahora, por ejemplo, es más o menos eso mismo. Resumió en breves palabras qué es, de qué va la historia, ya. Y yo le daría algunas pautas. Primero, el tema, ya, en el resumen, poner el tema. Esta es la historia de varios niños con poderes sobrenaturales. Luego, el conflicto, qué es lo que ocurre, qué es lo que cambia la historia, qué es lo que genera conflictividad, qué es lo que moviliza la trama, ¿ya? Y entonces yo me voy a poner a inventar sobre el mismo ejemplo y voy a decir que a lo mejor uno de esos niños desaparece, por decir de alguna manera. Ah, no, tú dijiste el conflicto, de hecho, dijiste que lo están persiguiendo y tienen que huir de la ciudad. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí, fíjense, el tema, ya pusimos en contexto de qué es la historia, luego el conflicto, y podemos resumir cuál es la solución al conflicto que se le da en la historia. Y con eso hicimos un resumen bastante bueno de la obra para que el editor rápidamente, cuando tome el resumen, diga, "Ah, esta es la historia de niños con poderes sobrenaturales, tienen que huir de la ciudad por esta causa, pero finalmente uno de ellos logra, no sé, restaurar el orden o, o hace o destruye el sistema que lo está persiguiendo, etcétera, ¿ya? Y con eso ya el editor tiene una idea general de qué va la obra. Y además es interesante porque le permite también un poco decir, wow, esto me llama la atención o no me llama la atención, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces, esa es la parte general del informe. Fíjense que no está por gusto, cada elemento tiene su objetivo muy específico y que es muy importante a la hora de redactar el informe. Muy bien, entonces ahora dejamos las generales y vamos ya a introducirnos, vamos a sumergirnos dentro de la obra en sí. Eh, pero antes vamos a ver la parte estructural, ¿ya? Como en el mismo caso, voy a seguir con el caso que planteó Nati, vamos a ver en la parte estructural la estructura externa y la estructura interna. Si recuerdan, en las clases anteriores hablábamos que la estructura externa de las obras, bueno, es cómo está dividida, cómo se ve desde fuera. Si es una saga literaria, si es una trilogía, como en este caso me dices que son 3 libros. Si es un libro, si es un libro que es un solo libro, pero está dividido en capítulos o está dividido en partes, ¿ya?
Esa sería la estructura externa de la obra, ¿ya? ¿Por qué es importante? Bueno, en el caso de que sea un solo libro, luego vamos a tener que contabilizar cuántos capítulos tiene o cuántas partes tiene, ¿ya? Eso nos va a ser necesario. En el caso de que sea una trilogía, decirnos, bueno, la primera parte, que es la que estamos leyendo, no es tan buena. Vale la pena entonces leer dos libros más. Entonces eso también es importante. Y además de que el editor, si asume un libro que forma parte de una trilogía o una saga, eso implica que de alguna manera él debe publicar la continuación de esa obra, ¿no? Entonces, tiene que saber en qué se está embarcando. Entonces, aquí en este punto, simplemente decir esto. Claro, cuando tomamos la obra, cuando la leemos, por lo general, que son manuscritos que llegan a la editorial, etcétera, no sabemos si forma parte de una trilogía, si es una saga, etcétera. En ese caso, habría que investigar con el autor en sí. Es decir, podríamos contactar y decir, oye, me leí tu obra, veo que al final queda como abierto el final, no hay un resumen, me parece que esto continúa después, ¿es cierto o no? Y el autor te dice, sí, es que yo quiero continuar, esto forma parte de una saga, y esto es muy de moda además, y sobre todo en la fantasía, entonces es muy probable que se encuentren con casos así. O si no, confirmar, me leí tu libro, vi el final, me gustó y quiero saber si este es el final final, si no hay una continuación, es una sola obra, también un poco para confirmar esa parte. Y la persona obviamente les va a decir. Incluso ustedes pueden sugerir más adelante, mira, el libro está muy bueno, tú piensas que es solo una parte, pero yo creo que esto da para más. Tú puedes aprovechar aún más esta historia y darle continuación. Y entonces eso también serviría al editor, porque puede decir, wow, la historia está muy buena, él la pensó o ella la pensó para un solo libro, pero nosotros creemos que esto sí puede continuar y se puede explotar mucho más. Entonces, esa es la importancia de la estructura externa. Y luego entonces vamos a ver la estructura interna, que también hablamos un poco de ello en clases anteriores. En la estructura interna decíamos que se trata de lo que se conoce como estructura interna del relato, ¿ya? Y veíamos que Aristóteles planteó que todo relato tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? Pero esta estructura no se queda ahí, sino que se complejiza y se dice que entre el inicio y el desarrollo hay una frontera, un punto que se llama punto de giro y es el momento donde aparece el conflicto de la historia, ¿ya? Luego viene entonces, después de ese conflicto, viene el desarrollo, que es toda la parte donde se busca la solución al conflicto. Llega a un punto en el que ese conflicto no puede seguir dilatándose, hay que encontrar una solución y ese punto se le conoce como la escena necesaria o preclímax, ¿ya? ¿Y qué sucede? Y aquí aprovecho para recordar a mi profesor Felo, él siempre lo comparaba con un vaso de agua que estamos llenando debajo del grifo, ¿ya? E imagínense que ese vaso de agua llega a un punto en que si no cierras el grifo se va a desbordar el vaso. Bueno, ese punto antes de que se desborde el vaso sería lo que se conoce dentro de la estructura interna del relato como preclímax. Es un momento en el que tienes que cerrar el grifo o se desborda, o simplemente decides dejar que se desborde el vaso, es como quieras. Pero ya sabes que a ese punto hay que tomar una acción, ¿verdad? Y en los relatos sucede lo mismo, ya no cabe más dilación, el héroe está contra la espada y la pared y tiene que asumir una posición, tiene que hacer algo. O se deja matar o mata. ¿Ya? Esto es por poner un ejemplo. Y luego de ese preclímax viene entonces el clímax, ¿ya? Que es el momento exacto donde se soluciona el conflicto, es el momento de la solución. Digamos que cerramos el grifo, siguiendo el ejemplo de mi profesor, o que eh, eh, bueno, matamos o herimos al contrario y pudimos salvarnos la vida o simplemente nos dejamos matar. Es una solución. Es el caso de quienes hayan leído el cuento de Hemingway, Los asesinos, es el caso también, ¿no? Donde el protagonista simplemente o aparentemente se va a dejar matar. Esa es su solución al conflicto. Eso puede ocurrir también. Bueno, y después entonces de este momento del preclímax viene entonces lo que se conoce como el final, ¿ya? Que es el momento donde se atan los cabos sueltos de la historia, sobre todo en la novela, siempre van a quedar las historias secundarias, terceras, cuartas historias que están todavía por ahí y hay que atar esos cabos sueltos, hay que solucionar esas historias.